Botadítelo. Bueno, hermanos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a una nueva escuela dominical. No sé si se acuerdan lo que estábamos estudiando el domingo pasado. Lucas, estamos en Lucas, ya estamos en el capítulo 6. Ya estamos en el capítulo 6. Pero vamos a orar antes de comenzar. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por poder reunirnos en tu nombre y poder estudiar juntos, Señor. Ayúdanos a poder entender lo que tú quieres hablar a nuestros corazones por medio de estas historias, Señor, que pueden parecer lejanas, pero son las bases, Señor, de lo que nosotros creemos. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo, porque hoy día podemos tener tu palabra, Señor, un privilegio que muchas generaciones no habían podido tener. Nosotros tenemos tu palabra, Señor, y te ruego que de ella podamos entender tus propósitos, Señor. Te pido perdón, Señor, si hay algo que no te ha agradado. Te pido que me uses, Señor, y que quites cualquier cosa de mi boca que no corresponda, Señor. Que solamente quede tu palabra. Gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer el día de hoy. Oramos en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Bien, vamos a estar leyendo hoy día un pasaje bien breve, pero que es sumamente importante. Porque vamos a hablar de 12 personas que fueron escogidas por el Señor y que, como ustedes saben, cambiaron el mundo entero. Ahora lo interesante que vamos a aprender hoy es que no eran grandes héroes, personas virtuosas, personas que fueron hechas para cambiar el mundo, sino que fueron personas como tú, como yo, como cada uno de nosotros. Y vamos a ver cómo Dios, con sus propósitos, puede transformar vidas. Bien, les voy a pedir por favor que vayamos a Lucas capítulo 6 y vamos a leer del versículo 12 al 16. Dice, en aquellos días fue él al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Bien, pasaje breve, pero vamos a estar estudiando algunas cosas interesantes que se encuentran dentro de esta porción. Y yo creo que lo primero que a lo mejor puede llamar la atención es el hecho de que parte hablando acerca de que lo primero que hizo Jesús cuando fue a buscar sus discípulos fue a orar, primeramente. Y quiero hablar un poco acerca del contexto de cómo era la situación de cuando había un maestro en los tiempos de Jesús. No era una situación extraña, no era una situación anormal, no era algo que nunca se había visto, que hubiese gente que se llamaban maestros y que tuviesen seguidores. De hecho, Juan Bautista tenía también seguidores, tenía algunos discípulos. Habían filósofos que también tenían seguidores y tenían discípulos. Entonces, esta figura no era extraña en los tiempos de Jesús. Lo que era extraño era que Jesús mismo buscara a sus seguidores. Y esa es una figura que no era tan normal en la época. Normalmente, cuando había un maestro de una escuela filosófica o de algún pensamiento tal vez como espiritual, normalmente las personas se acercaban a él y buscaban ser sus discípulos. Y eran personas que seguían al maestro y tenían que ser aceptados por el maestro. Algunos tenían que cumplir una serie de condiciones. Ustedes se imaginarán que en esos tiempos el maestro no elegía a cualquier persona, elegía a alguien que le iba a brindar prestigio, alguien que tenía potencial, tal vez dinero, influencia política, algún discípulo que pudiera hacerlo tal vez surgir, ganar popularidad y relevancia en la ciudad. Entonces, lo interesante es que Jesús buscó a personas
un poco distinta a lo que podríamos esperar. Pero Jesús no fue caminando y dijo, ¿saben qué? ¿Alguien quiere ser mi discípulo? Oye, ¿tú quieres ser mi discípulo? No, ¿y qué tal tú? No fue que Jesús fue a buscar a la primera persona que se le cruzó por delante. Que él por casualidad estaba en el mar de Galilea y se encontró a Pedro y le dijo, oye Pedro, es que yo estoy empezando esto, ¿te gustaría ser mi discípulo? ¿Va a ser bien entretenido? Aquí nosotros vemos en el versículo 12 que dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó toda la noche orando. ¿Y por qué habrá orado? Esto está conectado con la historia. Porque su ministerio iba a empezar junto a sus discípulos. Y esto nos muestra a nosotros dos cosas. Y vamos a hablar del primer punto dentro de lo que nosotros podemos aprender con respecto a Jesús. Es que él pasó toda la noche orando y esto nos habla de dos cosas. Primero, él buscaba la voluntad del Padre. Jesús no iba a buscar discípulos que a él le convenieran, discípulos que a él le agradaran, que sirvieran sus propios intereses. Jesús iba a buscar los discípulos que Dios quisiera. Y eso es algo que nosotros también debemos aprender cuando empezamos un ministerio, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, por ejemplo, la familia, un trabajo. Nosotros hablamos a menudo de que se haga la voluntad de Dios. Estoy orando por esto para que se haga la voluntad de Dios. Pero a veces, debo confesar que muchas veces yo lo he hecho pensando en que lo que yo quiero es también lo que Dios quiere. Entonces digo, no, estoy orando por la voluntad de Dios, pero yo considero que esto no es malo, que está bien, que está bueno. Y en verdad estoy buscando mi propia voluntad. Jesús no lo hizo así. Él estuvo toda la noche orando para que sus deseos realmente fueran a hacer la voluntad de Dios, para que Dios mostrara. Entonces, vas a partir un nuevo proyecto, vas a partir un nuevo ministerio. Ahí tenemos una buena fórmula. Segunda razón, Jesús oró por esto toda la noche porque era algo tremendamente importante. La elección de los 12 no era cualquier cosa. Ellos no lo sabían, pero Jesús sabía que estos 12 iban a representarlo a Él, iban a ser el fundamento de la iglesia. Y hay versículos que respaldan esto, lo vamos a ver un poquito más adelante. Jesús sabía que esta misión era tremendamente importante. Ellos iban a recibir ataques por todos lados. Hay pasajes en donde Jesús cuenta como, oye, Pedro, Satanás te ha pedido. ¿Y quién lo impedía? Dios mismo. Entonces, de cierta forma, Jesús sabía que esto era un tema tremendamente importante, que iba a cambiar la historia. Y ellos iban a estar expuestos a todo tipo de ataques, de tentación, de duda. En Juan capítulo 17, antes de partir, él también oró por sus discípulos, porque él ya no iba a estar ahí, pero sabía que el Espíritu iba a estar con ellos después, que el Padre iba a estar con ellos. Entonces, Jesús siempre tuvo un corazón especial por sus discípulos. No fue algo como anecdótico, no fue como, sí, tengo discípulos, si quieren me siguen, si no, no. Jesús tenía un corazón especial por sus discípulos. Por lo tanto, nosotros no somos solamente meras herramientas, no somos números. No es como, si estamos, importa, si no estamos, no importa. No. Cada uno de nosotros que nos hacemos llamar discípulos del Señor, estamos en su corazón, estamos en sus pensamientos. Cristo también oró por nosotros en Juan capítulo 17. Eso también es importante mencionar. Pero bueno, quería dejar un poco claro ese punto de que el ministerio de Jesús con respecto a sus discípulos no partió en la elección misma, partió en la oración. Y fue algo tremendamente importante, necesario, que se sometiera al Padre. Y después continuamos con otro punto que podríamos estar estudiando, que es que, dice el texto, y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Llamó a sus discípulos. Y estuvimos hablando recién de que, según el contexto histórico, un maestro solía buscar personas que eran de influencias, que tenían dinero, poder adquisitivo, que tenían una serie de condiciones que los hacía deseables como discípulos. Sin embargo, lo interesante de la historia que nosotros conocemos es que las personas que escogió Jesús eran personas comunes y corrientes,
con trabajos no muy respetables. No tenían grandes influencias políticas, ni religiosas. ¿Y qué nos dice esto? Que realmente Jesús quería transformar al mundo, pero él no necesitaba de las cualidades, de los talentos, de las influencias de las personas. ¿Por qué? Porque él iba a hacer el trabajo. ¿Y qué nos dice eso de cierta forma a nosotros? Que si hoy día estamos en el Señor, no es porque el Señor está buscando tus talentos, no es que el Señor le faltaba tu poder adquisitivo o tu influencia o tus virtudes. Lo que Dios estaba buscando era tu corazón, porque el resto lo va a hacer Él. Y así fue como lo hizo Él. Historias de este tipo tenemos hartas en la Biblia. Por ejemplo, Dios escogió a un pueblo de esclavos para sacarlos del imperio más poderoso de ese tiempo, que era Egipto, y con ese pequeño o con ese débil pueblo de esclavos conquistar naciones guerreras. Los escogió a ellos. Tal vez si nosotros hubiésemos sido Dios no habríamos escogido a Israel, tal vez habríamos escogido a Egipto, que ellos sí tenían poder, que ellos sí tenían carros, caballos para destruir a esas otras naciones. Pero Dios fijó sus ojos en Israel. Y podríamos decir, no, pero es que los de Egipto eran malos, eran paganos. Entonces eligió a los de Israel porque eran santos, eligió a los de Israel porque eran puros, escogió a los de Israel porque ellos amaban a Dios. Para nada. Dios escogió a Israel porque quiso. ¿Por qué? Porque el mundo iba a entender que Él era Dios, usándolos a ellos. De la misma forma, si Jesús tal vez hubiese elegido a los más aptos, a los más capacitados, tal vez la gloria se la habrían llevado ellos, o habrían sido tentados a llevarse la gloria. Pero Pedro no tenía cómo jactarse, no tenía cómo gloriarse y atribuirse todo aquello que se había logrado, porque él sabía que en sus fuerzas era imposible. Otro ejemplo, David vence a Goliat, ¿se acuerdan? David era un pastor, era un joven de contextura muy pequeña, no era un soldado, era imposible que él venciera a Goliat. Y siempre nos recordamos la historia y pensamos en David, pero realmente ¿qué es lo que está ahí? Que estamos viendo que fue Dios quien toma al menos indicado para destruir al más poderoso, para avergonzar a los filisteos. Y ahí la gloria no, el mérito no fue de David, no fue su gran aptitud militar ni nada. Fue el hecho de que Dios lo estaba usando. Y aquí tenemos otro ejemplo. 12 hombres comunes y corrientes, sin nada que ofrecer, transformaron al mundo con el Evangelio. Y eso fue porque Dios le plació. De la misma forma, quiero recalcar ese punto. Si hoy día estamos acá y hay personas que no están acá, que por favor, hermanos, no pensemos que es porque nosotros lo merecemos. Que no pensemos que es porque nosotros somos más aptos o glorificamos mejor a Dios. Para nada. Seguramente las personas que están afuera lo harían mejor que nosotros. Es duro lo que estoy diciendo. Pero Dios escogió tal vez a los menos indicados para mostrar su gloria. Y quiero que leamos un pasaje que se encuentra, Dani, por favor, que se encuentra en 1 Corintios. Les voy a pedir que me acompañen, que lo leamos juntos. Está también en la pantalla. Porque es un texto que habla de esto que estoy diciendo, para que no piensen que no se ve. Bueno, no importa, lo leemos en la Biblia, no hay problema. Este es un texto que habla acerca de aquello, de cómo Dios elige un poco a las personas para sus propósitos. Y dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 20. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? En otras palabras, ¿dónde están los sabios? ¿Dónde están los académicos? La gente que más conocimiento tiene. Dice, ¿dónde están? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y quiero que nos saltemos hasta el versículo 25, que dice,
porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. En el fondo está como recalcando un poco la idea que estamos diciendo, como los que estamos acá, la gran mayoría no somos influyentes políticamente, no somos tremendamente sabios o poderosos o ricos. Eso está diciendo Pablo, como miren, los que estamos acá no somos lo mejor de la sociedad. Y contrasta en el 27 y dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Eso escogió Dios. En otras palabras, aquí estamos los necios. Aquí estamos los que no teníamos sabiduría. Aquí estamos los que no teníamos poder, los que no teníamos cómo vencer al mundo. Y por el poder de Dios estamos aquí hoy en día. Increíble. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por eso, hermanos, cuando nosotros de repente nos encontremos con creyentes que a veces estemos trabajando con ellos, sirviendo con ellos, y nos frustra un poco, podríamos tentarnos y pensar, esta persona no tiene las capacidades, no tiene la experiencia, no tiene el deseo, no tiene el corazón para hacerlo. Y podríamos pensar que somos mejores. Pero ¿saben qué es lo hermoso de este texto que nos está diciendo? Que justamente a esa persona Dios también la quiere usar. Así como te quiso usar a ti. Y a veces del que menos esperamos, un día puede terminar sirviendo a los propósitos de Dios. ¿O no, pastor? Nadie da un peso por mi papá cuando él conoció al Señor. Pero está sirviendo a los propósitos del Señor. Y a veces de lo que nosotros más esperamos, aquellas personas que tienen dones, que tienen conocimiento, que tienen habilidades, que nosotros decimos, oh, esta persona nació para esto, se pierden. No sé si han conocido personas así y es triste. Ver personas que tienen tanto, tanto que ofrecer, tanta virtud, tanto talento, y se pierden. Y el hermano que andaba ahí cojeando, que era duro, está sirviendo, está aprendiendo, está creciendo. Eso es algo que solamente hace Dios, para que en ningún momento pensemos nosotros, si alguien está sirviendo a Dios es porque es hábil, es seco. No, si alguien está ahí es por la misericordia del Señor. Es algo que estoy repitiendo insistentemente, pero algo que yo necesito repetirme a mí mismo, mucho. Y es bueno que pensemos en eso. No es por nosotros, es solo porque Dios quiso hacer una obra en nosotros, para que su nombre sea glorificado. Por eso dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Ve este ministerio tan exitoso? Bueno, por algo estudié tantos años y tengo tantos contactos aquí que me ayudan y no sé qué. Dios no quiere eso. Saquemos eso. No sirve. ¿Ves este ministerio? Yo no tenía cómo. No sé cómo. Pero el Señor lo hizo. Y eso llena de gozo. Y eso llena de gozo. Más cuando continúa en el 30 del 1 de los Corintios, capítulo 1. Dice, más por Él estabais vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y ahí está esa idea. Si en algo nos vamos a jactar, si en algo nos vamos a quebrar, si en algo nos vamos qué sé yo, a alardear, de cierta forma, que sea por el poder de Dios. No por las personas que tenemos, no por las habilidades que tenemos o los recursos que tengamos. Si en algo nos vamos a sentir reconfortados o confiados, que sea en el poder de Dios. ¿Saben por qué? Porque el día que, Dios no lo quiera, pero el día que mi papá no esté,
nos vamos a desesperar, no vamos a perder la paz. El día que un líder que sirve ya no esté con nosotros, no vamos a perder la esperanza. Porque sabemos que así como Dios levantó a esa persona, Él mismo levantará a otra. Y vamos a tentarnos y vamos a buscar entre nosotros y vamos a decir quién es el más apto, quién tiene más habilidad y no sé qué. Esperen. Y Dios levantará a esa persona. Y tapará bocas, porque muchas veces será esa persona por la cual no dimos un peso hace un tiempo atrás. Bien, volvemos a la historia. Estas personas eran los 12. Estas personas así, sin cualidades, sin aptitudes, sin estudios, sin influencia, sin poder adquisitivo. Bueno, tal vez Mateo sí, pero de mala forma. Pero esas personas eligió Jesús. Y de ahí es donde quiero hablar del tercer punto. Perdón, estoy buscando Lucas capítulo 6, volvemos al texto, versículo 13, perdón. Dice, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12. Escogió a 12, los cuales también llamó apóstoles. Y aquí vamos a ver algo tal vez un poco más detallado. Vamos a hablar de estos 12. Ya no estamos hablando solamente de los discípulos en general, de las personas que Dios escoge, así como nos escogió a ti y a mí, sino que vamos a hablar específicamente de los 12. Y yo no sé si ustedes se han preguntado, pero ¿por qué 12? ¿Por qué no 10? 10 es como un número más bonito. 13 sabemos que es un número de mala suerte, pero no, hermano, estoy bromeando. Pero por si o 15, los números multiplicados por 5 tal vez son como 12. 12. ¿Por qué 12? No lo sé. Pero sí hay algo que me llama la atención, que Dios también escogió 12 tribus. Todo calza. No. Pero puede haber una pequeña relación en eso, de que en el pasado Dios escogió un pueblo, a 12 tribus, para que sean el pueblo que iba a llevar el nombre de Dios al resto de las naciones. Dios escogió a 12 tribus para representarlo a Él de cierta forma y para que Él fuera su Dios y ellos fueran su pueblo. Pero cuando estamos hablando de los tiempos de Jesús, Israel se había apartado de Dios. Estaban siendo religiosos, estaban siendo codiciosos, estaban totalmente alejados de Dios. Y mucho tiempo atrás, 400 años atrás, Dios ya lo había desechado. Pero no completamente. No completamente. Y así como en el pasado, Dios escogió a 12 tribus para llevar su nombre a todas las naciones, en esos días escogió a 12 hombres que pudieran continuar el ministerio. No digo que esa es la razón de por qué 12, ¿ya? Solo digo que así como eligió 12 tribus en el pasado, ahora está eligiendo 12 hombres que puedan, de cierta forma, continuar este ministerio. Y podría ser tal vez algo simbólico, pero estos hombres no le iban a dar la espalda a Dios. Y aquí estamos, 2000 años después. Y hay algo interesante que dice Jesús con respecto a los 12, que creo que también tiene alguna conexión. Que él en Lucas 22, en el versículo 29 y 30, dice que estos 12 iban a juzgar a las 12 tribus de Israel. Interesante. Eso es algo que no le dice a todos los creyentes, es algo que les dice a ellos. Y yo no soy experto en Apocalipsis, ni mucho menos, pero sé que se habla también de los 12 ancianos, nuevamente en el Apocalipsis, pero eso se lo tiro al pastor, ahí lo ven con él, porque yo en Apocalipsis no me manejo, pero tal vez hay alguna conexión con eso, tal vez. Pero ya, más allá del número 12, que los números en verdad
no son tan importantes, quiero que hablemos un poco de estos 12. Hay algo que es interesante que podríamos desprender de ahí. Y Dani, por favor, ¿podrías pasar la siguiente diapositiva? Se menciona a las siguientes personas. Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, el que llegó a ser traidor. Este listado de nombres es algo que nosotros podemos ver 4 veces en el Nuevo Testamento. Ahí estuve viendo un libro de MacArthur que explicaba eso, que decía que hay 4 veces en la Biblia en donde se menciona a cada uno de los 12. Y la 4ª vez se menciona en Hechos, pero sin Judas Iscariote, por razones que ustedes conocerán, traicionó a Jesús. Y ya no estaba en el listado. Pero hay algo que es sumamente interesante, que cada vez que se presentan en los 4 listados, el orden es sumamente similar. Y eso es algo que yo no me había dado cuenta, que el orden en el que aparecen mencionados los apóstoles es similar en los 4 listados. Y podríamos hacer 3 grupos. No soy muy bueno en la matemática, pero creo que 12 dividido por 3, podríamos hacer 3 grupos de 4. ¿Estoy bien? ¿Hay algún ingeniero? Bien. Si hacemos grupos, tenemos 4 personas por cada uno de los grupos. Miguel, ¿qué estás haciendo? ¿Estás dividiendo a los apóstoles? No, quiero que estudiemos un poquito acerca de estas personas, porque no es coincidencia el orden en el que aparecen mencionados. Absolutamente en todas las listas, Pedro siempre es mencionado primero. Interesante. Y después se menciona en todas las listas a Andrés, Jacobo y Juan. A veces estos cambian en orden, pero siempre están estos 4 primero en cada una de las listas. Después pasamos a una segunda sección en donde se mencionan a otros 4. Y Felipe siempre es el primero en ser mencionado dentro de este grupo. Felipe. Y después se menciona a Bartolomé, Mateo, Tomás, y estos a veces van cambiando, pero siempre están dentro del medio, en este bloque. Y por último, tenemos a Jacobo, Simón, Judas y Judas Iscariote. Jacobo siempre es el primero que se menciona dentro de este grupo. Y Judas Iscariote, el que le traicionó, siempre es el último. Interesante. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos pensar algo que no es, por decirlo así, algo incorrecto, pero la Biblia no respalda esa idea de que Jesús tenía un trato igual con cada uno de sus discípulos. ¿Ya? Jesús tenía tratos un poco distintos. Yo no lo llamaría preferencia, pero sí tenía distintos cercanías. Y eso es algo que no se puede negar viendo los evangelios. Jesús tenía un grupo el cual era más cercano. Y el grupo número 1 es justamente los apóstoles de los cuales nosotros conocemos más. Yo les aseguro que si cerráramos los ojos y les preguntara, ya hermanos, díganme, ¿cuáles son los 12 apóstoles? Estoy seguro que dirían Pedro, obviamente, Jacobo, Juan, claro, pero yo no sé si muchos dirían Bartolomé. Yo no sé si muchos dirían, habían 2 Jacobos. Yo no sé si muchos dirían Judas, no el Iscariote. Todos dirían Judas Iscariote, pero no sé si todos diríamos Judas. Yo no lo haría, porque la verdad, si me lo preguntan hasta la semana pasada, yo no me sabía todos los 12. Me los aprendí en algún momento, pero siempre se me iban olvidando. Pero estos, siempre estaban ahí. Pedro, Jacobo y Juan. A veces Andrés. ¿Qué es lo interesante de esto? Pedro y Andrés, hermanos. Jacobo y Juan, hermanos. Estos 4 eran pescadores y fueron sus primeros discípulos.
En todos los relatos bíblicos se muestra que ellos 4 fueron los primeros discípulos de Jesús. Fueron los primeros. Y también fueron el grupo más cercano. Principalmente Pedro, Jacobo y Juan. Eran los 3 más cercanos a Jesús. Fueron los 3 que estuvieron ahí presentes en la transfiguración. Del segundo grupo sabemos un poco menos. Se cuentan algunos relatos. Por ejemplo, de Mateo sabemos que él era publicano. Era un cobrador de impuestos. No para su propia nación, sino que para otra nación. Por lo cual ustedes ya saben que no era una persona muy querida. Perdón. También. ¿Hay agüita por ahí? Por favor, gracias. De Mateo nosotros sabemos que él era publicano, pero eso es lo que sabemos. Sabemos que invitó a Jesús a su casa y no sabemos más. No hay mucho que se sepa de Mateo, pero sabemos algo. De Tomás, ¿qué sabemos de Tomás? A ver, alguien que me diga. Vamos, no sean tímidos. ¿Qué sabemos de Tomás? ¿Ah? Incrédulo, palabra dura. Digamos tal vez escéptico. No, sí, incrédulo. Muchas gracias. Mucho mejor. Sí, es triste que tal vez el legado de Tomás, él podría decir, pucha, estoy leyendo mi nueva versión internacional y mi nombre, lo único que aparece de mí es que yo era incrédulo. Porque él dijo, no creeré hasta que mi dedo no tocare su llaga y traspasare con mi mano su costado. Y eso es lo que sabemos de Tomás. Ahora, en la historia, cada uno de ellos, menos Judas, cada uno de ellos fueron mucho más que lo que nosotros conocemos. Ellos realmente cumplieron una labor enorme, porque el propósito de Jesús se cumplió y él no falló. Entonces, claro, conocemos de Tomás que él fue incrédulo, pero que no nos quepa duda que después fue un hombre usado por Dios tremendamente. Que no nos quepa ninguna duda. Igual que cada uno de ellos. Pero de este grupo sabemos un poco menos. Y ahora de este grupo no sabemos prácticamente nada. No se mencionan ellos en los relatos más allá de nombrarlos. Sabemos que estaban con Jesús. Sabemos que eran de los 12. Pero que yo recuerdo no hay ninguna anécdota de Jacobo. Y era hermano de el otro Judas también. Sabemos de Simón, que él era un celote. Y estudiando un poco de historia podemos saber acerca de su contexto previo a ser discípulo del Señor. Pero más que eso no sabemos. De Judas sabemos bastante, pero él lamentablemente ya no está. En la cuarta lista ya no está. Así que si vemos a Jacobo, Judas y Simón, el 9, el 10 y el 11, poco sabemos de ellos. Y creo que es algo interesante. No estoy diciendo que estos tenían más valor que estos otros, que estos eran más aptos que los otros. Simplemente Dios quiso que supiéramos más de ellos. Dios los utilizó tal vez de una manera más cercana, pero cada uno de ellos sirvió a los propósitos del Señor. ¿Y por qué es importante hablar de esto? Porque a lo mejor nosotros podríamos tentarnos a sentir envidia. O podríamos desear estar en lugares que a lo mejor no nos corresponden. Recuerdan que ellos mismos se peleaban y decían, ¿quién es más amigo de Jesús? Yo soy más amigo de Jesús. Ah, pero es que yo pongo mi cabeza en el pecho de Jesús. Sí, pero es que yo unto mi mano en el plato con él. Sí, pero es que cuando yo era primero. ¿Sí? Y peleaban. Hay un relato que a mí me encanta que está en Juan. Es un relato que solamente van a encontrar en Juan. Y es cuando la piedra fue removida. ¿Y quién fue el primer discípulo que fue ahí? No sé si se acuerdan. Pedro. Pedro fue el primero en entrar. Pero en el Evangelio de Juan es el único donde aparece que Juan llegó primero. Pero Pedro entró. Es un poco divertido, pero el Evangelio lo cuenta así. En todos dice, y Pedro entró y vio y conocemos la historia.
Pero en el Evangelio de Juan es el único que nos cuenta, pero Juan llegó primero, solo que no entré. Yo soy un poco a lo mejor más mesurado para mis cosas, no soy como Pedro, Pedro llegó y entró, pero yo llegué primero. Es el único evangelio que vemos ese relato, entonces siempre vamos a estar viendo cosas así. Ahora, no sé si era el propósito, pero ahí vemos un poco acerca de también que eran personas muy reales. Y qué es interesante de esto, Eh, la diversidad de este grupo. Si nosotros lo viéramos, así como llevándolo un poco al contexto de hoy en día, tenemos gente de todos los colores. Estoy hablando de política, ¿ya? Podríamos ver algunas personas que a lo mejor eran sumamente patriotas y revolucionarias y no estaban contentas con el gobierno romano y se oponían. Simón era un celote y los celotes eran un grupo altamente revolucionario, incluso considerados violentos. Él era parte del grupo de Jesús. Y tenemos por otro lado, miren, a Mateo, que era todo lo contrario. No era un tipo patriota. No creo que él haya celebrado el 18. ¿Por qué? Porque él le cobraba impuestos a su propia gente para dárselo a los romanos y de ahí sacar una buena tajada. Yo no sé cómo Mateo y Simón podían llevarse bien. No, sí lo sé. Ustedes saben por qué podían llevarse bien. ¿Por qué podían llevarse bien? ¿Por qué podían estar juntos? ¿Qué puede hacer que dos personas tan distintas como Mateo y Simón puedan estar juntos, trabajando unidos por un solo propósito? ¿Quién puede hacerlo? El Señor, Dios. ¿Por qué? Porque en el fondo esto nos muestra que no importa de dónde venimos, no importa quiénes éramos, no importa qué teníamos o no teníamos, lo que importa es quiénes somos ahora. Y lo que fuimos no puede ser algo que nos haga rechazar a nuestros hermanos, hacer diferenciaciones, divisiones. No puede ser. Y ellos dos lograron trabajar hombro a hombro, porque ahora ellos ya tenían una meta mucho más suprema, superior. Ellos ya estaban siguiendo a Cristo. Poco importaba quiénes fuimos en el pasado, poco importaba qué creíamos. Y yo les aseguro una cosa, aquí yo estoy jugándomela, pero yo creo que muchos de ellos hasta el día de su muerte tal vez no todos pensaban igual, en muchas cosas. Yo creo que muchos siguieron siendo muy diferentes, pero todos tenían el mismo amor, el mismo espíritu, el mismo llamado. Y eso es lo que nos debe unir. Poco importa quiénes fuimos. Y ellos lograron salir adelante, gracias al Señor. Tenemos otro ejemplo también que no está en esta lista, pero es Pablo. Pablo también era una persona muy diferente a este grupo. El abortivo, el último apóstol. Él era un religioso, extremista, un fariseo, sumamente político, pero distinto al celote, distinto. Pero era una persona tan radical que era capaz de, por sus convicciones religiosas, ir a buscar gente, arrestarlos, apedrearlos por su religión. Entonces vemos una persona también diferente, solo que él llega un poco después. Entonces, hermanos, no importa, no importa quiénes fuimos, no importa lo que creíamos, no importa lo que pensábamos. Hay cosas que ya hoy en día ya son más importantes, quedaron atrás, ya no importan. Y no tenemos por qué pensar todos iguales, pero hay cosas que son fundamentales. Y es el Señor, es su camino, es su palabra. En eso, en el espíritu, no podemos estar divididos, no podemos pensar diferente. Lo demás da lo mismo, da lo mismo. Y quiero ir ahora al último punto. Me lo salté un poco porque quería que viéramos quiénes eran estos discípulos, estos 12. Pero hay una palabra que se menciona aquí que es sumamente importante. Y volvemos un poco al versículo 13.
Cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, bien, eso ya lo vimos, y dice, a los cuales también llamó, soy sordo hermano, ayúdenme, los llamó, gracias, los llamó apóstoles. Apóstoles. Es una palabra que no se usa tan ligeramente en la Escritura. Y nosotros vemos en la Biblia que los apóstoles eran ellos. Después se sumó Pablo, pero ellos eran los apóstoles. No era cualquier persona. ¿Qué es lo interesante? Que Jesús, no sé si lo notaron, llamó a sus discípulos y de sus discípulos eligió 12. ¿Qué nos dice eso? Que no habían 12. Tal vez habían 13. No sé, pero tal vez había un grupo grande. Qué pena por eso que se quedó así como yo. No, pero fuera de eso, posiblemente era un grupo grande. A veces se menciona un grupo de 70, incluso en algunas narraciones. Jesús era un hombre que atraía multitudes. Jesús era un hombre que muchas personas querían seguir. No siempre por los motivos correctos. Pero no era un maestro solitario. Era sumamente concurrido. A tal punto que era envidiado. Entonces el nivel de convocatoria que tenía Jesús no era pobre, ¿sí? Era importante el nivel de convocatoria que él tenía. Y escogió a 12. A estos 12 los llamó apóstoles. Y ahí vamos a entrar a Olga a algo un poco más técnico. Y es, ¿qué significa apóstol? Apóstol viene del griego, no es que yo sepa griego, solo lo leí. Dice apóstolos, que es donde mismo. Bueno, apóstolos podríamos traducirlo como un emisario, un mensajero, un representante, aquel que lleva el mensaje. ¿Un cartero? No. Tal vez algo parecido como un embajador, podríamos decir. ¿Por qué? Porque es fuerte lo que voy a decir, pero el apóstol de cierta forma era lo más cercano que muchas personas iban a tener de cómo era Jesús. Muchas personas iban a conocer a Jesús después. Miles de personas iban a conocer a Jesús después. ¿Y en qué se podían basar ellos? En los apóstoles. Ver a un apóstol era como ver a Jesús. Escuchar la enseñanza de ellos era como escuchar a Jesús. Eso era lo que Jesús quería lograr con ellos. Por eso nos damos cuenta que el trabajo no era menor, no era algo sencillo. Y esta figura del apóstol no es algo que se inventó en ese momento. Esta figura ya existía. Por lo tanto, tampoco era algo extraño dentro de la sociedad. Habían rabinos que también eran enviados a representar en pueblos que estaban en otros lugares para que pudieran ofrecer sacrificios. Habían representantes para juzgar, para lidiar con los problemas del pueblo. Entonces esta figura del representante, del enviado, era algo que ya existía en la cultura. No era algo tan extraño. Pero quiero que veamos un poco, para ya ir cerrando este estudio, de qué es lo que diferencia un apóstol de un discípulo común y corriente. ¿Cuál era este ministerio que tenían los apóstoles? Y quiero que vayamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Y punto número 1. El propósito de un apóstol era ser el fundamento de la iglesia. Eso aparece en Efesios capítulo 2, versículo 20, cuando se habla de el fundamento, la doctrina de los apóstoles. Entonces la palabra de ellos tenía peso. Tenía tanto peso que ellos podían tomar decisiones grandes en la iglesia. Y era como, pero ¿en qué te basas tú? Oye, tengo autoridad. Y de cierta forma el apostolado es la autoridad que Jesús invistió en ellos. Para que enseñen, para que instruyan, para que construyan algo que no existía. Algo que no existía. Y por eso es que en ese tiempo era sumamente importante que existieran apóstoles, porque la iglesia no había sido fundada. Los apóstoles fundaron la iglesia con el poder que Dios les había dado. No por mérito de ellos, ya lo estudiamos, no por las habilidades de ellos, por el poder de Dios que fue investido en ellos. Segunda razón o segundo ministerio que tenían los apóstoles, ellos recibían la revelación. Ellos enseñaron cosas que no se conocían.
descubrieron misterios de Dios que nunca habían sido escuchados. Y Jesús habló de eso también, de que ellos iban a hacer esas cosas. Eso es algo que hoy en día no es necesario. ¿Por qué? Porque tenemos la Escritura. La revelación ha sido completa. Pero en ese entonces, cuando alguien enseñaba, no podía decir, miren, abran sus Biblias, vamos a Efesios. No existía Efesios. ¿De qué estamos hablando? Vamos a los evangelios. No existían los evangelios, pero ellos lo habían vivido. Ellos estuvieron con Jesús, vieron la crucifixión, vieron su resurrección, y de lo que ellos vieron, hablaron, como dijo Juan. De lo que palparon nuestras manos, de lo que vieron nuestros ojos. De eso les hablamos. Para que ustedes también sean uno con nosotros, así como nosotros fuimos uno con Él. Entonces, ellos tenían autoridad para revelar lo que aún no había sido escrito, lo que aún no había sido revelado. Y Dios lo aprobaba. Ellos no se mandaban por la suya, no decían cualquier cosa. Jesús respaldó lo que ellos hacían. Tercer punto. No solamente iban a fundar, o sea, iniciar la iglesia, sino que además la iban a edificar y liderar. ¿Qué significa esto? Ya no solamente habían puesto las bases de la iglesia, sino que también enseñaron a otras personas, prepararon siervos. Enseñaron. Cosa de que la iglesia ya pudiera andar. Y han pasado 2000 años. Y aquí estamos. Entonces ellos tuvieron la labor de edificar y liderar la iglesia. No cualquiera podía liderar la iglesia, menos en Jerusalén. Los apóstoles tenían encargado ese ministerio. Y de hecho, algo importante que hay que mencionar, los 11 apóstoles que nosotros conocemos, ellos estuvieron en ese territorio, principalmente. Estuvieron en Jerusalén, estuvieron en Israel. Entonces su ministerio estuvo ahí. Por eso es que Pablo se llama a sí mismo el apóstol a los gentiles. Porque Pablo fue por el resto del mundo. Pero los apóstoles tenían una labor importante. Fundar, revelar, edificar y liderar. Y era necesario que ellos se quedaran ahí. Cuarto punto. Ellos tenían que ser ejemplo para los creyentes. Cómo he de vivir, cómo he de servir. Eran personas que podían imitar. No eran personas que estaban en un trono inalcanzables, que decían una cosa y hacían otra cosa como los fariseos. Ellos tenían que ser personas intachables. Por eso Pablo reprendió a Pedro porque estaba siendo hipócrita al privilegiar a rato a los judíos, y cuando hacía a los judíos comía con los griegos. Porque él tenía que ser una persona ejemplar. Porque las personas cuando estuvieran perdidas lo iban a mirar a él. Entonces eran personas que debían ser íntegras. Ahora entendemos por qué Jesús pasó toda una noche orando, y tal vez muchas noches orando por ellos. Porque no era algo menor. Y quinto y último punto. Ellos tenían que hacer algo muy especial. Ellos tenían que hacer milagros para confirmar su mensaje. En los tiempos de los que estamos hablando, era necesario que lo que tú decías tenía que demostrarse. Y los judíos demandaban señal. Y señales hacían. Y la gente creía. Creían por el Espíritu. Pero la señal confirmaba que lo que ellos estaban diciendo era verdad. Por todas estas razones es que personalmente pienso que ya no necesitamos apóstoles. Por eso es que me extraña hoy en día que hayan iglesias que les interese tanto esto del apóstol. Es que yo soy el pastor supremo de la iglesia. Sí, pero yo soy apóstol. El apóstol Miguel Cisneros. Wow, ¿cómo suena eso? Me gusta. Oye, pues tal vez no. Pero el apóstol Miguel Cisneros. Ah, sí, pero yo soy el arcángel. El arcángel Guillermo Urtubia. Y ahí vamos peleando por rangos, quién tiene más y no sé qué. Y saben, hermano, es una tontería. Es una tontería. Y perdón que lo diga así, yo sé que hay muchas iglesias que hacen eso, que enseñan eso y que se jactan de eso, pero no encuentro ninguna razón de por qué alguien se llama a sí mismo apóstol si no es para su propia gloria personal. Porque no le aporta nada a la iglesia que el pastor se llame apóstol y ahora pasa a ser arcángel. ¿Qué le aporta a la iglesia? Nada. Porque si nosotros vemos los ministerios del apóstol, la iglesia ya fue fundada.
Ya la revelación fue cumplida. Hemos sido edificados. Y fue liderada la iglesia. Por eso es que hoy en día existe en todo el mundo. Fueron ejemplares y se hablaba de que nosotros nos sostenemos en la doctrina de los apóstoles. Los milagros ya se hicieron y ahora nosotros ya no creemos por vista. El mundo ya no cree por vista, no debe creer por vista, porque si no, no van a creer de verdad. Entonces, el tema de los apóstoles, pienso que es algo que era necesario en esa época y que fue instaurado con Jesús con esos propósitos y nada más. Lo demás es una competencia de ego, no tiene ningún sentido, ninguno. Pero para ya terminar esto, quiero volver a una reflexión que Jesús dice en su palabra, volviendo a hablar de los discípulos, y también quiero que piensen en ustedes, en nosotros. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Recordemos eso. El Señor nos eligió a nosotros, no por nuestras cualidades, sino que para que cumpliéramos un propósito, para que llevemos fruto. De eso preocupémonos. Los apóstoles hicieron lo suyo y su nombre quedó en la historia. Tienen un lugar especial, pero nuestra historia no se ha terminado. Nuestra historia no se ha terminado. Yo debo llevar fruto. Yo sé que tú también. Trabajemos en eso. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por poder estudiar un poquito más de estas cosas que nos ilustran cómo eran aquellos días, pero también nos exhortan, Señor, a servirte como tú lo mereces. Gracias por tu palabra, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás en esta reunión. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.